En nombre de los estudiantes del Centro de Emprendimiento de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, les damos la bienvenida a la primera semana de Líderes Emprendedores, un espacio que busca el acercamiento entre la academia y el sector empresarial del país. Esto a través de conversatorios con líderes emprendedores que han generado cambio en el país y donde los asistentes encuentran herramientas y experiencias que permitan fortalecer su capacidad emprendedora y de liderazgo. Hoy iniciamos la semana con una colombiana líder en el sector sin ánimo de lucro que ha revolucionado la educación rural con un modelo educativo diferente e innovador. Vicky Colbert, directora y fundadora de la Fundación Escuela Nueva, bienvenida a la Universidad del Rosario. Vicky Colbert es socióloga, co-creadora del modelo Escuela Nueva, un modelo pedagógico para niños considerado revolucionario alrededor del mundo, ya que centra a los estudiantes como proceso de aprendizaje. El modelo pedagógico se ha convertido como parte de política nacional en Colombia y ha sido adaptado a poblaciones urbanas y desplazadas, así como también a poblaciones rurales, con un impacto significativo en los logros académicos. Según la UNESCO, Escuela Nueva ayudó a Colombia a alcanzar un sistema de educación rural de alto nivel. El modelo ha sido reconocido por el Banco Mundial como una de las reformas más relevantes en los países en desarrollo de todo el mundo. Por su aporte a la innovación en la escuela, en 2013 Vicky Colbert fue reconocida con el Premio WISE 2013, considerado el Nobel de Educación. Su compromiso, tenacidad y liderazgo en diferentes esferas organizacionales la llevan a recibir también en el 2011 el Premio al Liderazgo, entregado por la Universidad Claremont McKenna en Estados Unidos. El año pasado fue elegida como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana por la revista Gerente y como personaje del año por la revista Semana. Igualmente, es líder sobresaliente de Ashoka, recibió el reconocimiento como emprendedora por parte del presidente del Foro Económico Mundial y en 2007 recibió por parte de Bill Clinton el Premio Mundial a la Ciudadanía. Vicky Colbert fue viceministra de Educación de Colombia y consejera de Educación Regional para Latinoamérica y el Caribe por UNICEF. Nos acompaña el día de hoy Vicky para compartir con nosotros su experiencia como líder en el sector sin ánimo de lucro. Bienvenida y bienvenidos a ustedes. Gracias. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues un proyecto de vida, no solamente mío, sino un proyecto de vida de muchos profesores de Escuela Nueva, muchos docentes, muchas comunidades donde esto se volvió parte de su proyecto de vida. Es un proyecto colectivo de muchas personas. Muchas de las distinciones que yo he recibido han sido porque yo he sido la persona más visible, pero detrás de todo esto pues hay equipos y sobre todo gente que hemos aprendido a trabajar en equipo. Tengo la presentación de Escuela Nueva. Casi todo el mundo conoce Escuela Nueva como el programa de las escuelas rurales en Colombia. Y ahí nació, pero la necesidad es la madre de la creatividad y yo les quiero contar un poco la historia de cómo hemos podido tener impacto. Hoy en día el modelo colombiano se ha llevado a más de 16 países a través de los gobiernos, ha impactado más de 5 millones de niños. Recientemente el gobierno vietnamita adoptó este modelo colombiano para toda su población rural y urbana. Entonces es muy interesante entender un poco hasta dónde ha llegado esto que comenzamos hace más de 30 años, ya no me da pena decirlo, cuando iniciamos este proceso de construcción de este modelo en Colombia. Entonces, como dije, comenzamos en la escuela rural. Yo soy originalmente socióloga, fui profesora de Sociología de la Educación, estudié en la Javeriana. Comencé a dar clases muy joven de Sociología de la Educación en muchas universidades del país, porque soy convencida que si no hay calidad de educación básica en un país no hay nada, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo social, no hay paz ni democracia. Yo podría, no traje esa información, pero las podemos compartir del Instituto de Brookings de Washington, indicadores concretos que si no hay una educación básica de calidad, la gente no mejora en salud, no logramos impactar los temas ambientales, no podemos sostener las metas en salud y medio ambiente y en otros sectores, no podemos tomar decisiones informadas, entonces no hay paz y democracia. Entonces hay muchos indicadores, entonces ya desde un comienzo
yo dije, no, es decir, la mejor inversión de mi vida es meterme a mejorar la calidad de la educación básica en un país, mirado desde la sociología. Entonces yo regreso del país, tuve la gran suerte de estudiar en Stanford, en California, donde saqué mis 2 posgrados, y cuando regresé al país quise trabajar donde había mayor inequidad en el sistema social, sobre todo la inequidad en el sector educativo, y fue precisamente en las escuelas rurales de Colombia, que eran un poco, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, porque he trabajado en todo el continente, eran las escuelas invisibles a los planificadores de la educación. Entonces ahí comencé, lo primero que quise hacer fue construir sobre lo construido. Ya el país tenía experiencias apoyadas por la UNESCO para ofrecer en ese momento la primaria completa, porque Colombia tiene una constitución maravillosa donde la obligación es gratuita y obligatoria, pero en ese momento el país no ofrecía la primaria completa, imagínense. Entonces un país ni siquiera hacía la primaria. ¿Y por qué? Porque muchas escuelas de estas eran un poco invisibles porque tenían características distintas a las escuelas que conocemos aquí en la séptima o aquí en Bogotá. Entonces comencé trabajando con esas escuelas unidocentes, que ustedes salen de Bogotá y comienzan a encontrarse en las zonas rurales, escuelas unidocentes de un solo maestro que tiene que trabajar simultáneamente con el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y en Centroamérica sexto, simultáneamente. Entonces, este era el punto de partida. Existía un programa de la UNESCO, la Escuela Unitaria, un maestro colombiano maravilloso que en paz descanse, coautor conmigo del modelo de Escuela Nueva, Óscar Mogollón. Entonces ya la UNESCO estaba tratando de ver desde el norte de Santander, en un Instituto Superior de Educación Rural, cómo logramos que estas escuelas den la primaria y cómo hacemos para estos docentes que en su vida han tenido la experiencia de trabajar con varios grupos a la vez. Es decir, había heterogeneidad y diversidad en el aula, que se exigía que cada estudiante fuera a su propio ritmo. Entonces ya de entrada esa necesidad nos obligaba a cuestionar el modelo convencional de educación que conocemos de un maestro que dicta clase, como estoy. Yo en media hora ustedes ya están muertos del cansancio y ya van a requerir otra estrategia. Entonces imagínense ustedes que están bien desayunaditos, compárenlo con un niño desnutrido que le toca caminar para llegar a una escuela lejana y llegar a estudiar. Entonces, esta metodología de un modelo frontal, de un maestro que dicta clase y que transmite información, pues no es la más ideal para un contexto y un medio ambiente donde son niños que van a distintos ritmos de aprendizaje. Entonces, ya de entrada yo también quiero extrapolar lo que hicimos en la escuela primaria a la universidad. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Que estos son los comienzos de la educación personalizada que ha tenido mucho auge en muchos colegios privados. Entonces, ese fue un primer punto de partida. Comencé con el profesor Óscar Mogollón a construir sobre lo que había en el país, estrategias que ya existían, y luchamos desde el Estado. Yo vengo a hablar del sector social, pero quiero comentar por qué terminé en una ONG. Entonces fueron 10 años luchando desde el Estado, desde el Ministerio de Educación. Yo fui la primera coordinadora y bautizamos el nombre Escuela Nueva, porque queríamos renovar el concepto pedagógico. Entonces fueron 10 años desde el Ministerio de Educación convirtiendo Escuela Nueva en una política pública, porque todo innovador social, todo emprendedor social, que tiene algunas características distintas al tema de emprendimiento en el solo campo empresarial, pues es como que lo que yo estoy haciendo puede llegar a ser política pública, cómo impactar lo nacional. Entonces nosotros desde el comienzo estábamos pensando en diseñar una intervención que llegara a todas las 34.000 escuelas rurales de Colombia. Para eso, pues lo primero que yo decía, hombre, cualquier cosa que hagamos tiene que ser viable técnicamente, que cualquier maestro lo pueda hacer sin tener un PhD, porque esa es la realidad de Colombia. Nos tocaba trabajar con los maestros en Buenaventura, en Chocó, en el Putumayo, que no son los profesores aquí de la carrera séptima. Entonces, con lo que da la tierra, entonces cualquier innovación tenía que ser viable técnicamente, que cualquier maestro lo pueda hacer. Políticamente, que no tengamos al sindicato en contra, porque si no está uno ahí luchando va a hacer algo que el sindicato rechaza.
Entonces hay que tener viabilidad técnica, viabilidad política y viabilidad financiera. Que lo que fuéramos a diseñar lo pudiera hacer el Estado en todas las escuelas del país y no fuera un modelo maravilloso para una escuela, sino para todas las 34.000. Entonces fíjense que de entrada pues era cómo diseñar una intervención que pudiera impactar lo público. Logramos convertir Escuela Nueva 10 años sacándole yo el quite a la burocracia pública, estando dentro de la burocracia pública, pero sabiendo resistir y luchar contra la resistencia al cambio, porque el sector educativo es tal vez el más difícil de cambiar, es donde hay más dificultad de cambiar. Entonces fue 10 años convirtiéndolo en política pública. Logramos convertirlo en política pública. Llegamos primero a 3.000 escuelas, después a 8.000 escuelas. Para mí fue fundamental planeación nacional, más allá de lo político, un ente que pudiera mirar la educación hacia el futuro. Entonces, logramos convertir esto en política nacional y yo terminé siendo viceministra de Educación, donde le di todo el apoyo y llevamos este modelo a 20.000 escuelas rurales de Colombia. El Banco Mundial escoge Escuela Nueva como una de las 3 innovaciones en el mundo que había impactado exitosamente la política pública y comenzó la romería de países a venir. Aquí hemos recibido 40 países de todo el mundo para conocer el modelo de Escuela Nueva. Entonces, yo terminé siendo viceministra, le dimos el apoyo, pero luego ya cuando el país se descentralizó, todo esto lo tengo escrito y está publicado en Estados Unidos. Estoy viendo a ver cómo lo publico ahora aquí, ya está traducido al español, cómo lo publico en Colombia. Pero lo chistoso es que una de las aprendizajes que uno saca es que para poder tener impacto, hay que publicar en Estados Unidos y hay que publicar en inglés, parece mentira. Hay que estar en las bibliografías de las universidades gringas y europeas. Qué triste realidad, pero es real. Y desafortunadamente, nuestras facultades de educación, pues solo leemos a Barcelona, a México y a Buenos Aires. Entonces estamos ausentes de todo lo que ocurre en la investigación a nivel mundial en el tema educativo. Esa es una de las primeras cositas que yo voy lanzando. Bueno, entonces fueron 10 años convirtiendo en política pública. Llego a ser viceministra y el país, nueva ley, nueva constitución, se descentraliza, el 91, y todo lo que habíamos montado perfecto, con resultados extraordinarios, pues para haber sido seleccionados por el Banco Mundial, para haber recibido 40 países, dije yo, todo esto se va al suelo, todo lo que habíamos hecho ya, nombramiento de nuevos alcaldes, los nuevos alcaldes no tenían ni idea qué era esto de Escuela Nueva, cambiaron a todos los maestros, nombran a nuevos, no capacitan a los nuevos, los niños eran los que capacitaban a los maestros, todo lo que habíamos puesto juntos comenzó a debilitarse, un poco en los 90s, razón por la cual yo terminé siendo asesora de educación para América Latina y el Caribe cuando salí de ser viceministra de Naciones Unidas. Pero mientras tanto, con varios exministros de educación, Gabriel Betancourt Mejía, Doris Eder de Zambrano, Rafael Rivas Posada, Rodrigo Escobar Navia, creamos la Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente, porque dijimos, no podemos dejar morir esto en Colombia, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir generando nuevo conocimiento, tenemos que adaptarlo al urbano, es así que lo adaptamos al urbano y también tuvimos resultados. Entonces, creamos una ONG. Entonces, quería yo aclararles a ustedes esto. Una cosa es el modelo pedagógico de Escuela Nueva, que ha servido de modelo para las escuelas rurales de Colombia. Otra cosa es la fundación, que yo tuve que crear con el equipo original que hicimos Escuela Nueva, porque eso es otra cosa digna de mencionar. Es el mismo equipo con el que he trabajado 30 años, luchando todos, porque todos tienen la camiseta superpuesta, porque creemos en lo que estamos haciendo. Entonces, creamos la fundación, yo estuve en Naciones Unidas llevando este modelo a toda América Latina, a través de los gobiernos, pero ya comencé yo a darme cuenta, tú necesitas en lo social de trabajar con los gobiernos para impactar lo público, pero resulta que la calidad y la sostenibilidad, para lograr eso, porque en lo público se caen las cosas, se debilita la calidad, tristemente, porque cambian los funcionarios, llegan nuevos, no saben administrar lo que dejó el anterior, se comienza a decaer todo eso. Entonces, pues he aprendido que tuvimos que hacer alianzas público-privadas, ¿no?
El gremio cafetero fue extraordinario, le dio el oxígeno a Escuela Nueva cuando el gobierno se olvidó un poco, porque ya eran los gobiernos locales, entonces había que hablar no con un ministerio, sino con 1000 municipios. No estoy diciendo que eso no fue bueno, la descentralización ha sido muy importante, pero implica 10 años de aprender a que no se roben la plata, aprender que la sepan invertir, y ese es un cuento duro. Entonces, cuando yo ya vi que estaban haciendo esto en toda América Latina, en el Brasil, 10.000 escuelas con el modelo colombiano, Escuela Activa, yo mandando maestros colombianos al exterior, maestros rurales colombianos. Usted fulano váyase para el Paraguay, usted sutano para el Brasil y aprenda portugués, usted váyase para Chile, usted váyase para Guatemala. Y buscaba yo cómo mover todo esto a través de los organismos internacionales y de los gobiernos. Es así que Escuela Nueva ha inspirado muchas reformas a nivel mundial. Y no solamente en América Latina, sino puedo decir Asia y África. Hoy en día es reconocido como uno de los modelos más importantes pedagógicos que ha logrado tener resultados. Entonces, decidí renunciar a Naciones Unidas. Yo no puedo dejar que en Colombia se caiga un modelo que tiene resultados para mejorar calidad, y mientras que nace en otros países como La Estrella. Entonces, me puse al frente de la fundación hace 10 años. Ustedes ya se van dando cuenta de la persistencia desde lo público, desde el sector internacional y ahora desde una ONG, desde la sociedad civil, para poder continuar innovando y sosteniendo el cañazo en Colombia para que esto no se caiga. Entonces, y para seguirlo promoviendo. Entonces, quería explicar eso para que ustedes entiendan la importancia y el rol de la sociedad civil. Bien o mal, la Conferencia Mundial de Educación en Tailandia, hace más de 15 años, casi 20 años, dijo, mire, la educación es tan importante que no se puede dejar solo en manos del Ministerio de Educación. Es la responsabilidad del Estado, pero es compromiso de todos. Todo el mundo tiene que ver cómo ayudar a contribuir a que haya calidad en la educación básica. Entonces, de ahí surgen los empresarios por educación, surgen muchas iniciativas, pero es muy importante que ustedes entiendan esto, porque la educación es demasiado importante para que sea solo en manos de los funcionarios públicos. Entonces, quería hacer esta introducción para que ustedes entendieran la trayectoria. Y el resumen es que comenzamos creando un modelo pedagógico que se convirtió en programa nacional para las escuelas rurales del país, pero resulta que es un modelo pedagógico no para las escuelas rurales, ha sido programa nacional, sino también es una metodología que promueve innovación y emprendimiento. Entonces yo quiero al final dejarles ese mensaje. Esta señora vino y nos habló de Escuela Nueva, ahorita les cuento qué es Escuela Nueva, para que no se cansen mucho y podamos más bien tener preguntas al final, pero lo que quiero dejarles de mensaje es: Escuela Nueva comenzó siendo un programa para las escuelas rurales del país, hoy en día es un modelo pedagógico para promover innovación e emprendimiento, porque mi hipótesis es que hay que renovar la pedagogía para generar emprendimiento. Hay que cambiar las metodologías pedagógicas en las universidades, en la secundaria, en todo el sistema para generar innovación, porque nuestro modelo convencional que conocemos de un maestro que dicta información no lleva al emprendimiento ni al liderazgo. Muy bien, Escuela Nueva, educación de calidad. Educación de calidad está aprobado, en cualquier contexto que ha funcionado tiene resultados en logros académicos, pero no es suficiente logros académicos, en paz y convivencia. Esto es supremamente importante, aprender a convivir. Bueno, entonces yo dije que tenía que apuntar era al computador, listo. Comienzo con esta cita que a mí me gusta porque deja un mensaje de fondo, a ver, ustedes lo leen. ¿Quién lo dijo? Comenius en 1600. Entonces, Escuela Nueva es un modelo pedagógico y el mensaje que yo les quiero decir, esto es una reforma de carácter pedagógica, no administrativa. Las reformas en América Latina se han concentrado más en aprender a cómo descentralizamos, cómo no se roban la plata, cómo administran todo esto, pero no en lo pedagógico. A pesar de que hace 100 años tenemos las filosofías de la educación, porque todo lo que yo les voy a decir no es nuevo en filosofía, lo nuevo es haberlo puesto en práctica para que cualquier docente aquí en el Putumayo lo pueda hacer.
¿Por qué invertir en educación de calidad? Pues voy a pasar esto muy rápido, pero es que es lo que yo les decía, se mejora la calidad de la vida de las personas. Esto fue sacado del Instituto Brookings, proporciona mayores oportunidades económicas, empodera al individuo a tomar decisiones informadas que impacten su bienestar y el de sus familias, proporciona habilidades para una vida, para el tema de salud, crea condiciones para avanzar en salud y equidad de género, juega un papel clave ayudando a afrontar problemáticas mundiales como cambio climático, construcción de paz. Estudios han mostrado que el retorno social de la inversión en educación básica es 27% más alta que en cualquier otra tasa de inversión. Y más hoy en día en la edad de 0 a 3 es la inversión máxima para el ser humano. La deserción, el fracaso y la repitencia que existen en nuestros sistemas educativos limitan que el país compita globalmente. Entonces los países no pueden responder solo a los desarrollos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, si no se mejora la calidad de la educación. América Latina, cuando yo llegué, ¿qué encontraba uno? No en Colombia, sino en toda América Latina. Currículos sobrecargados, deserciones, repitencias, un tiempo, 3 horas en las zonas rurales para aprendizaje efectivo, porque es que no es estar 5 horas en la escuela. Aprendizaje real son 3 horas porque todo el tiempo de más se va en otras cosas. Entonces comparen ya el número, el tiempo. Bajos logros académicos, baja autoestima, escolaridades incompletas, calendarios y sistemas de evaluación y promoción que expulsan a los niños del campo, métodos tradicionales centrados en el docente, relación débil con la comunidad, docentes sin formación y no conocían esa palabra de escuela unitaria o multigrado que son el 60% de las escuelas rurales del país, porque hay baja densidad de población, no se necesitan 6 maestros para 20 niños, maestros desmotivados. Como hagan en cuenta una empresa que no funciona, el sector educativo, ningún resultado. Bueno, perdón, me quiero echar para atrás, me eché mal. Es un tricito, a ver. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos nosotros? Más de lo mismo no es suficiente. Para mejorar la calidad de la educación no podemos solo expandir lo que ya tenemos. Implica pasar de un énfasis de transmisión de información, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, a construcción social del conocimiento. Esto tiene implicaciones filosóficas, epistemológicas para la pedagogía. Se requiere un nuevo rol del docente para el siglo XXI. No podemos seguir con el mismo rol del docente cuando la información está cambiando mucho más rápidamente que nuestra capacidad para aprender. Es que esto era hace 100 años. Tuvimos que repensar el aula, la manera de aprender y obviamente en ese momento la educación básica. Los orígenes. Comenzó con la UNESCO, las escuelas rurales, multigrado, se llamaba la escuela unitaria, donde hay un solo docente. Existen en bajas densidad de población, pero estas escuelas requieren mayor innovación. Entonces eran tantas las necesidades que nos obligó a repensar todo en lo pedagógico. Entonces, estas escuelas obligaron a que tuviéramos que modificar el modelo convencional de educación que conocemos de un maestro que dicta clase. Entonces, uno como innovador social, tema emprendedora social, que luego podemos hablar al final, cuáles son las organizaciones, qué es eso de Ashoka, por qué se escoge un emprendedor social. Un emprendedor social es alguien que trata de lograr un cambio y una mejora a una necesidad existente, pero que logra cambiar un paradigma de la manera tradicional como se viene haciendo, la manera convencional o estándar, a una manera nueva de hacerla. Pero no es solamente la innovación per se, sino busca los medios para poderlo hacer. Hay que buscar la plata, hay que gestionar, son muchas los retos que tenemos los emprendedores sociales. Esto nos obligó, la escuelita rural nos obligó a retar ese modelo convencional. Y organizar a los estudiantes en pequeños grupos. Pues ¿cómo voy a dictar yo clase teniendo un grupo aquí que va a un ritmo, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí? Entonces nos tocó aprender a organizar a los estudiantes en pequeños grupos y introducir estrategias flexibles y personalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que se adapten a la situación de cada estudiante. Nosotros teníamos niñitos que se iban al campo a las cosechas y no volvían a la escuela. Y otra vez a repetir, y otra vez la vaciada de los padres.
porque tenía que repetir. No, es injusto, hay que cambiar la escuela para adaptarse a la situación del niño. De ahí nació el concepto que nosotros desarrollamos de promoción flexible. Es decir, modularizamos todo. Entonces se entrega el currículo del Estado, oficial, el currículo nacional, pero modularmente. Entonces se puede respetar distintos ritmos. Escuela Nueva es la mamá, la abuela de los modelos flexibles del Ministerio de Educación. Entonces nos tocó desarrollar un concepto de texto distinto, un texto dialogante, con las preguntas inteligentes que hace el profesor que sabe su clase y su materia. Hombre, pero sistematicemos esas preguntas inteligentes y hagamos que los estudiantes lleven análisis superiores, no solamente a reproducir conocimiento, sino lleven a analizar, a llevar niveles superiores de pensamiento y aplicar conocimiento, porque es que América Latina es una maravilla para criticar, pero no para proponer. Entonces nuestra pedagogía lleva a reproducir todo. Entonces ahí es donde uno dice, pero si sabemos esto hace 100 años, si yo vengo oyendo de todas estas filosofías de la educación de hace 100 años, pero resulta que estas filosofías solo llegan a los colegios de élite, no a las escuelas más pobres del país. Entonces, ¿cómo logramos un cambio social? Entonces, tuvimos que desarrollar un concepto de texto dialogante, diseñados para combinar trabajo independiente y en grupo, las dos cosas al tiempo, y a renovar las prácticas de los docentes. Entonces tuvimos que decir, pero si las facultades no nos están dando eso, sale una cantidad de filósofos y epistemólogos, pero no tienen la práctica cuando se enfrentan a los niños. ¿Cómo hacemos para hacer ese cambio de paradigma de unas ideas de hace 100 años? Entonces, voy a pasar rápidamente, solamente lean lo de abajo. Es una publicación de la Universidad de Londres, donde hablan de cómo estas escuelas multigrados son invisibles hoy en día mundialmente, no permiten que se logren las metas del milenio, y citan a Escuela Nueva cómo se transformó la necesidad en una pedagogía positiva. Entonces terminamos, eran tantas las necesidades que nos pusimos en la innovación máxima de la pedagogía. Entonces, esto está publicado por la Universidad de Londres. Yo aquí les digo la verdad, a mí me tocó buscar primero que lo publique la Universidad de Londres para que me crea la pedagógica, ¿no? Para que nos crean las facultades de educación en Colombia. Entonces, ahí voy dejando unos mensajes. Entonces yo tuve que comenzar a tener respaldo académico internacional afuera para que me creyera. Si no, no me creían. Entonces, ¿qué hace Escuela Nueva? Yo me quiero echar para atrás, un tico. No me puedo echar para atrás. Qué pena, solamente me muestra echarlo para adelante, pero no para atrás. Con el mismo, así. Ya. Escuela Nueva transforma la escuela convencional de un modelo frontal sentado en el docente, escuelitas en el Chocó, a un aprendizaje activo, colaborativo, aprendizaje cooperativo, centrado en el estudiante. Esto no es nuevo, esto lo dijo de hecho, la filosofía de la educación, todas estas ideas las trajo, por cierto, un padrino mío, Rafael Bernal Jiménez, que quería transformar la educación colombiana y trajo estas ideas a las escuelas públicas. Y su amigo Nieto Caballero dijo, no, eso cambiar la escuela pública, esto es muy complicado. Y lo chistoso que el conservador era Rafael Bernal Jiménez y el liberal era Nieto Caballero. Creó el gimnasio moderno, dijo esto, pero terminó siendo un colegio de élite. Entonces, esta filosofía de la educación no es nueva. Esto se sabe hace 100 años en la filosofía de la educación. Lo nuevo es que cualquier maestro aquí en el Putumayo lo puede hacer sin tener que tener un PhD. Ese es el gran problema, porque eso es lo que tenemos que suplir. Entonces, cambia el modelo frontal a un aprendizaje activo centrado en el estudiante. ¿Qué es Escuela Nueva? Una innovación probada que mejora la calidad de la educación. Es sistémica, porque nos tocó pensar sistémicamente y costo efectivo, ustedes que son administradores. Hombre, que diseñáramos algo que pudiera llevarse a todas las escuelas, no en una o en dos. Entonces, con estrategias curriculares de aula, comunitarias, cómo se trabajan con los padres, de capacitación, porque es donde más hay que hacer cambios de fondo en la formación y seguimiento y administración. Garantiza la básica, ahí comenzó. Surgió como una innovación local, se convirtió en política nacional a finales de los 80, llegó a 20.000 escuelas, ha inspirado muchas reformas a nivel mundial, han venido 40 países y ha tenido un impacto en más de 5 millones de niños. Yo diría eso es poquito. Bueno, entonces ahí es como todo el mundo lo conoce.
¿Qué promueve Escuela Nueva? Pero todas las fotos que yo les muestro, piensen en su universidad. Sálganse de la escuela rural donde comencé y piense en la universidad. Es que yo he tomado cursos en Harvard y resulta que así es como se aprende en Harvard. Entonces, es un modelo de aprendizaje participativo que puede aplicarse en cualquier contexto. Colaborativo, centrado en el niño, en el estudiante. Piensen ustedes, centrado en el estudiante, no es solamente en el niño. Donde todo el mundo aprende a distintos ritmos. Esta es un aula de clase en Escuela Nueva, esta por cierto es en Medellín, urbana. No todo el mundo está haciendo lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Y cada niño sabe exactamente lo que está haciendo. No están perdidos. Bueno, un nuevo rol del docente para el siglo XXI. Hombre, si la información está cambiando más rápidamente que nuestra capacidad de conocer con el internet, con tantas cosas, el rol del docente no puede seguir siendo solo transmitiendo información. Tiene que ser alguien con mucha empatía, con mucho liderazgo, alguien que promueve, que motiva, que cataliza, que facilita, que orienta, que estimula las calidades de emprendedor de cada persona y de liderazgo. El nuevo rol del docente es fundamental como un ser que facilita, cataliza y promueve, que va más tiempo con los que van más despacio. Pero más que todo es una persona que motiva, da ejemplo y estimula y orienta a que aprendan a aprender. Entonces, yo estoy trabajando mucho en el nuevo rol del docente, y por eso las facultades de educación y con estos nuevos estudios que acaban de salir y todo, hay que concentrarse cuál es el nuevo rol del docente para el siglo XXI. Que todo lo que el estudiante aprenda tenía algo que ver con la familia y la comunidad, para que el niño también se vuelva un agente o el estudiante un agente de cambio en la sociedad. Sistemas flexibles, nosotros desarrollamos una resolución que se llama promoción flexible para permitir que la gente avance a distintos ritmos. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. ¿Y cómo hacemos si los maestros solo reciben teoría en las facultades de educación en las normales? Pues que vivan lo mismo que van a vivir los estudiantes. Si yo los formo así, ¿cómo van a hacer el cambio ellos? Es un cambio de actitud. Padre, se sabe que si el padre participa en el proceso cuando sea analfabeta, el niño se motiva más y aprende, porque saben que además hay un conocimiento útil. John Dewey habló hace 90 años en la Universidad de Columbia de que la democracia se aprende participando en la escuela. Entonces diseñamos toda una serie de estrategias de gobiernos de aula con comités donde los niños van aprendiendo las destrezas de liderazgo y emprendimiento desde chiquitos. Eso es lo más importante, pero hay que darles chance de que participen, porque si uno está sentado todo el día viendo a un profesor hablando, ¿cómo aprende a participar y a tomar iniciativas? Y una nueva generación de textos o guías de aprendizaje, nosotros tuvimos que hacerlo reutilizable pensando en costo-efectividad, que se hiciera la inversión una vez porque nadie más iba a volver a acordar de las escuelas rurales en otros 20 años, y así fue. Entonces nosotros tuvimos que crear una fundación para suplir lo que el Estado no estaba haciendo. Entonces, es decir, eso es lo interesante. ¿Cuál puede ser el rol de la sociedad civil para ayudar a que una política pública se implemente bien? Entonces nuestros textos dialogantes promueven trabajo en parejas, trabajo individual, trabajo colaborativo y en equipos, fomentando la interacción y el diálogo. Mucho el conocimiento se construye a través del diálogo. Yo quisiera y tener el tiempo con ustedes luego de tener un desarrollo de un taller donde experimentan la manera de aprender en Escuela Nueva. Eso sería muy interesante, tocando los temas que ustedes tienen que estudiar, pero con metodología Escuela Nueva. Ese sería un reto chévere. El tema de relevancia, nadie aprende si la cosa no es relevante. Lo que dijo María Montessori hace 100 años, pero con materiales de bajo costo del medio. Hombre, los niños aprenden es manipulando cosas concretas. Entre otras, los hijos de los genios de Silicon Valley mandan a sus niñitos no a una escuela donde hay computadores, sino están mandando a las escuelas Waldorf y a las Montessori, que son muy parecidas a todo lo que dice Escuela Nueva, porque quieren que los niños no vivan metidos en un computador. Fíjense, los hijos de los genios de Silicon Valley, sobre todo para la primaria. Primaria es la interacción, donde se generan las características de liderazgo, donde el niño aprende a ser líder, a tomar iniciativas. Bibliotequita, todo son cosas elementales, sencillas.
Escuela Nueva promueve una nueva generación de paz y convivencia y enseña a aprender a aprender. Vale, entonces hasta aquí llegamos, ya más o menos ustedes tienen una idea del rollo de Escuela Nueva. Ustedes dirán, ¿y esto y por qué es tan importante? Porque detrás de Escuela Nueva ha habido mucha investigación, muchas evaluaciones de los modelos pedagógicos más estudiados y evaluados mundialmente. Tiene una mirada sistémica, el estudiante en el centro, tiene intervenciones curriculares, administrativas, de formación docente y de curricular, y impacta políticas nacionales como políticas de textos y de formación docente. Ahí vamos. Esto es lo más importante, la esencia de Escuela Nueva, y aquí es donde quiero extrapolar para la universidad, es el aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, pero para eso tenemos que diseñar unas guías que promueven el diálogo y la interacción de conocimiento en grupo, y personalizado. Ya estamos trabajando muy de cerca con la Universidad, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de París, François Tadei, que es uno de los científicos más jóvenes del mundo. Él llegó a buscarnos y dijo, es que yo quiero la metodología Escuela Nueva aquí en París, aquí en Francia, porque Francia está muy atrasada por su sistema pedagógico, lo cual es cierto, comparado con muchas otras innovaciones pedagógicas en el mundo. Todavía el modelo francés ha sido muy tradicional. Ninguno de nosotros solo es tan inteligente como todos nosotros, eso es de François Tadei, el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en París, con quien estoy trabajando, porque él quiere darle una renovación a lo pedagógico en Francia. Entonces, ustedes dirán, bueno, ya me echaron el cuento, nada nuevo en filosofía, pero lo más importante son los resultados. Detrás de esto ha habido demostración que con Escuela Nueva se logró la primaria completa en el país, cobertura, pero también ha habido logros académicos, en destrezas sociales, ¿qué es eso? Que nadie sabe qué es eso, nadie evalúa eso, y en el manejo de pluralismo. Entonces, ya les dije que logró modificar masivamente un modelo pedagógico centrado en el estudiante. Todas las evaluaciones que ha habido, de la UNESCO, de la Universidad de Londres, de la Universidad de Stanford, del Banco Mundial, del Instituto CER de Investigaciones, cuando existió fue el primero, de Colciencias, la primera evaluación que se hizo en Colombia fue Colciencias, Planeación Nacional. En todos estos ha habido evaluaciones demostrando que tenemos un modelo que funciona, hasta mal administrado. Este fue el estudio hace 12 años que hizo la UNESCO, comparando los países de América Latina, y Colombia estaba como en la mitad, pero fue muy interesante cuando nos llaman y nos dicen, Colombia fue el único país después de Cuba donde las escuelas rurales sacaron mejores resultados que las urbanas, excepto de las megaciudades. Entonces, que una escuela rural tenga mejores resultados que una urbana, por Escuela Nueva, es muy interesante. Cito a un gran educador, nuestro comunicador, que tal vez es de las personas que más sabe sobre la sociedad civil, como en un momento, porque yo les cuento la historia mía, pero este es uno de los que ha conceptualizado sobre el rol de la sociedad civil. Pronto un día de esto sería interesante invitarlo. Las rutinas pedagógicas orientadas al trabajo en grupo, a la participación, al autoaprendizaje, tienen mayor oportunidad de formar un etos democrático que las que son puramente directivas. Ya de entrada ahí estamos viendo la relación de la pedagogía con el emprendimiento. Estos son estudios del aprendizaje cooperativo en muchísimos contextos mundiales. Johnson & Johnson es uno de los autores. El aprendizaje cooperativo desde una edad temprana inicia cambios en el comportamiento democrático, en la convivencia pacífica, en la manera de relacionarse, en la resolución de conflictos y en la reducción de prejuicios y estereotipos. Son la base de un posconflicto, por ejemplo. Estas son evaluaciones que hizo la Academia de Educación de los Estados Unidos en Guatemala, donde fue Óscar Mogollón, precisamente uno de los líderes, uno de los maestros colombianos que yo llevé a Guatemala. Pues, los niños aprenden a tomar turnos, a liderar procesos, a retroalimentar conversaciones. Es que uno de los problemas más serios es la comunicación efectiva. ¿Usted entendió lo que yo dije? No, yo no entendí lo que usted me dijo. Entonces ahí quedan diálogos truncados. Retroalimentación positiva. Estos son niños indígenas en Guatemala. Retroalimentación, Escuela Nueva de la Amarillita. Bueno, aprenden a tomar turnos, a liderar procesos. ¿Cómo se mide eso? Estos son estudios cualitativos. Escuela Nueva ha tenido mucho estudio cuantitativo y cualitativo. Y quiero saltar aquí a esto. Vi este aviso en el 2003 en El Tiempo. Se buscan personas capaces de trabajar en equipo.
Si usted tiene habilidades para resolver conflictos, seguir instrucciones, liderar procesos, cumplir con tiempos y sobre todo trabajar en equipo, tiene más posibilidad de conseguir empleo. Y resulta que si los sistemas educativos no están produciendo personas con estos perfiles. Entonces las empresas están buscando personas con estas características y hay pocas porque los sistemas educativos siguen reproduciendo información. Entonces los países desarrollados reconocen que su éxito económico, social y político depende de la efectividad de los sistemas educativos. Estas son las destrezas del siglo XXI. Formas de pensar, creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, aprender a aprender, metacogniciones, yo sé cómo estoy aprendiendo yo, puedo reflexionar sobre cómo estoy aprendiendo, capacidad de síntesis, forma de trabajar, sepa comunicarme, pero si no entiendo, el 60% no entiende lo que lee en cuarto grado de primaria en América Latina. Formas de trabajar, comunicación, colaboración, seguir instrucciones, cumplir tiempos y plazos, obviamente el conocimiento y manejo de los TICs. Para vivir en el mundo, el concepto global de ciudadanía y local, tomar iniciativas, aprender a liderar procesos, hacer críticas constructivas y aceptar críticas, tomar riesgos. Para mí lo principal es aprender a aprender. Entonces por eso es que la pedagogía también tiene que cambiar. Escuela Nueva ha llegado a muchos países a través de los gobiernos, no es que yo lleve mi ONG, ese es de los retos. Cuando uno ya crea una ONG, ese es otro cuento. ¿Cómo hago yo para seguir moviendo mundialmente esto? Desgasto mis energías llevando mi ONG, creando la oficina en Tanzania y en la India, o más bien aprendo a hacer alianzas con otras organizaciones. Cuando uno es chiquito, dirijo una ONG, tuve que aprender a hacer alianzas. Entonces, esto es muy interesante porque esto ha tenido mucho impacto. Lo último ha sido Vietnam. Los vietnamitas, ni cortos ni perezosos, vinieron a Colombia porque nosotros organizamos pasantías internacionales para que la gente profundice, conozca el modelo y tome decisiones de carácter político. Decidieron, lo pilotearon, yo mandé maestros colombianos a Vietnam, traducíamos del español al vietnamita directamente. Entonces, los vietnamitas acaban de hacer el pilotaje y tomaron la decisión política de hacer esto bien en todo el país, con la asistencia técnica nuestra. Entonces, bien interesante las cosas que pueden ocurrir internacionalmente. Sí, evaluaciones, una de las 3 reformas más exitosas en el mundo, Banco Mundial, uno de los 3 mayores logros en el país, el informe de desarrollo humano en el año 2000, Escuela Nueva compensa las limitaciones iniciadas ocasionadas por bajo nivel socioeconómico, DNP, garantiza en las niñas pues muchísimo más participación. La Universidad de Londres, el impacto en convivencia pacífica, publicado por la Universidad inicialmente del Rosario. Quiero que ustedes sepan esto. La primera evaluación con Clemente Forero, la lideró Clemente Forero en la Universidad del Rosario, donde hicimos la evaluación del impacto de Escuela Nueva en la convivencia pacífica, pero logramos que lo publicara Londres. Esto es importante. Ya la fundación, ahora sí pues tengo que hablarles un poquito de la ONG, porque es que una cosa es el modelo, otra cosa es uno monte una ONG para seguir innovando. Entonces nosotros damos, ¿cómo sobrevivimos? A mí no me cuadraba nunca una chequera, eso tuve que acudir a administradores de empresas. No solamente eso, sino ¿cómo sobrevivimos nosotros? Aquí no existe cultura de filantropía, las ONGs en Estados Unidos tienen promedios 40.000, los compañeros míos que han recibido los premios internacionales que hemos recibido, manejan presupuestos de $40 millones al año, cosas de esas, las ONGs gringas. Pero vaya a ver, usted monte una ONG colombiana donde no existe cultura de filantropía. Aprendimos a autofinanciarnos. Entonces ahí comenzamos a ver, pues no, yo no puedo estar todo el día de mendiga echando el cuento de Escuela Nueva para que todo el mundo me diga, eso tan viejo, ese modelo tan viejo en Colombia, ¿no? Y tener que hablar con cada alcalde para decirle, oiga, porque hay que invertir en educación, que eso es duro, es que eso es muy duro. Entonces, de alguna manera, pues nosotros comenzamos a hacer lo que el Estado no estaba haciendo, dar la asistencia técnica a las regiones, a otros países, y no solamente eso, sino producir nuestro material pedagógico, que es un concepto de texto guía de aprendizaje. Entonces nosotros nos hemos autofinanciado así. Licenciamos nuestro material a Vietnam, licenciamos nuestro material a México. Ahora lo que pasa son los retos tecnológicos donde todo el mundo anda fascinado con el mundo de la tecnología, pero yo voy muy despacioso porque no quiero aumentar costos y no resultados.
tenemos resultados con lo que tenemos. Si damos el paso es para una comunidad de aprendizaje grande, ojalá en asocio algún día con una universidad, pero no quiero subir los costos unitarios niño-año en escuela nueva, porque son de los más bajitos del mundo. Entonces, si uno tiene una cosa probada y de bajo costo, ¿para qué le voy a incrementar costos simplemente por las ganas de decir que estamos en la nube, ¿no? Entonces, en eso he ido muy cautelosamente, basándome en los estudios del BID, para que cualquier paso tecnológico que hagamos, hemos producido recursos virtuales para la secundaria, porque es que es una de las cosas interesantes, la fundación ya adaptó el modelo a la secundaria, a lo urbano. Quedamos entre las 100 mejores ONGs del mundo, y esto es muy importante por nuestro manejo financiero, por la transparencia, por nuestra autofinanciación, porque es que eso de ser uno mendigo todo el día es muy complicado. Uno se convierte el director de una organización de la sociedad civil. Lo adaptamos al urbano, lo llamamos Escuela Activa Urbana. Sabíamos que es una metodología pedagógica que promueve participación y las destrezas de la innovación y del siglo XXI. No lo hemos querido hacer en todo el país porque ese no es el objetivo, fue más política pública para lo rural. Aquí es el colegio que quiera. Y resulta que ahora hay colegios de estrato 6 y 7 que me están pidiendo, oiga, nos interesa adaptar el modelo. Yo creo que ese fue un error que hicimos, no haberlo tenido en un colegio de estrato alto para mostrar que esto no es de segunda para de segunda. Simplemente fue la necesidad que nos obligó a romper un paradigma pedagógico, masivamente. Entonces, Escuela Activa Urbana lo hemos hecho en muchas de ciudades. La mejor escuela de Medellín trabaja con nosotros. Ahorita el departamento de Caldas, con el apoyo de la LUCER, comenzó a adaptar el modelo nuestro. Entonces, parece que es donde ha habido mejores resultados, de acuerdo a las pruebas PISA. Esto lo hicimos en Bogotá hace muchos años, con las 100 peores escuelas de Bogotá. En menos de un año, año y medio, quedamos por encima del promedio nacional de escuelas urbanas. Y luego comenzamos a adaptarlo para niños desplazados por el conflicto. En Soacha, en Altos de Cazucá, adaptamos este modelo y los niños en menos de un año quedaron por encima del promedio nacional. Entonces tenemos algo probado. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bien hecho en todo el país? Entonces ahí es donde vienen los retos, ¿no? Evaluaciones de autoestima. Si uno mejora autoestima, mejora el aprendizaje. Cosas así elementales. También para las soluciones invernales. Entonces, estas situaciones. Entonces, la Fundación ha venido haciendo desarrollos recientes en todo lo que son destrezas del siglo XXI. Lo que un computador no puede hacer, que son las destrezas de liderazgo. La empatía es fundamental. Un líder que no tiene empatía no va a poder ser un gran líder. Los líderes tienen su ADN, pero la escuela nos puede ayudar mucho y las metodologías pedagógicas a promover el emprendimiento y la iniciativa. Entonces estamos trabajando mucho en habilidades sociales y de empatía, todo el tema de educación para la paz, emprendimiento y educación financiera. Un profesor, un gurú gringo, Mark Epstein, decano de muchas escuelas de negocios de Harvard y de Stanford y ahora profesor de la escuela de Rice, vino a conocernos y dijo, mire, ustedes tienen la pedagogía perfecta para el emprendimiento, déjenme, yo les ayudo. Y nos entregó su conocimiento en educación financiera y hicimos unos módulos de emprendimiento para jóvenes, para la secundaria. Eso es un tema pues para después compartir. Entonces es muy interesante porque se une ya el conocimiento científico de un experto en temas de emprendimiento y educación financiera con una pedagogía que promueve emprendimiento. Recursos vitales, el tema de liderazgo, por eso estoy muy asociada con el Instituto Kravis de Liderazgo. El inversionista más grande de los Estados Unidos, Henry Kravis, está apostando a nuestros modelos. Y ahí es comienzo yo a necesitar, yo le necesito aquí la Selección Colombia, gente joven que me ayude a pensar qué hacer con todos estos contactos tan importantes internacionales que tenemos. Pero nosotros como ONG no damos abasto. Al final, miren mi página web, todo voluntariado que está bienvenido. Porque a nosotros es muy fregado hacer todas las cosas financiando todo. Entonces hemos aprendido a hacer grandes alianzas. Qué interesante poder hacer algo con la Universidad del Rosario. Estamos en esas. Simplemente quería presentarles a ustedes esto. Muchísimas gracias y ahora sí estamos listas para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dónde está el micrófono?
Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por venir aquí. Quisiera primero decirte que muchas gracias porque creo que en el paso de consolidar tu proyecto de vida, adicionalmente también le agregaste valor a las demás personas con las que trabajas en este proyecto de más de hace 30 años. Gracias porque dejaste el nombre de nuestro país muy alto y lo sigues haciendo. Y no solamente para nosotros como país, sino en todo el mundo. Mi pregunta básicamente tiene dos partes. La primera es, ¿cuáles fueron, digamos, uno o dos de los problemas más importantes que llegaron a afectar, digamos, la estabilidad de tu proyecto? Y segundo, ¿qué consejos? Para la estabilidad, sí. ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda es, ¿qué consejos nos darías a nosotros para afrontar ese tipo de dificultades que en algunos momentos pueden hacernos dudar de nuestro proyecto de emprendimiento de vida? Gracias. Obstáculos. ¿Sí me escuchan? Obstáculos. Uno de los problemas más serios es cuando tú tienes un equipo que viene trabajando, todos hablando el mismo idioma, y lo vuelves política pública, lo conviertes tú, ya el Estado tiene que hacerlo. Esa es una de las dificultades más grandes, porque entonces comienza toda la burocracia a manosearte la innovación, ¿no? Por eso es que nosotros tuvimos que hacer rancho aparte y crear la ONG para preservar la calidad del modelo y siguiéndolo a hacer bien. Entonces el cambio de personas en lo público, a todos los niveles, es algo que no ayuda a que las cosas cuajen. Entonces, cuando una innovación se vuelve política pública, una de las dificultades es preservar la calidad del modelo. Entonces, ese es uno de los puntos. Entonces, dice uno, pues me tocó crear una ONG para seguir innovando, para preservar la calidad del modelo, para seguir innovando, pero esa fue una de las cosas, es que comenzamos a ver el tema de la sostenibilidad y la calidad en lo público es muy difícil. Por eso la importancia de la alianza público-privada y la importancia de la sociedad civil. Entonces, ese fue uno de los problemas más de fondo, preservar la calidad y la sostenibilidad. Sí, después todo el mundo comienza ya, pues saquemos esto de escuela nueva, este pedacito, y saquemos este pedacito, y hagamos esta otra cosita aquí, pero pierden la concepción del modelo y la mirada sistémica. Se hace a medias, ¿no? Bueno, ese es uno. Entonces, queda claro. Y lo segundo tendría que ver con qué recomendaría yo. Yo sinceramente estoy muy convencida que la práctica pedagógica desde la escuela y en la universidad puede cambiar las actitudes de emprendimiento y puede contribuir a los temas de proyectos de vida y de liderazgo. Todo el mundo pues sabe uno que hay unos líderes que nacen, que tienen el ADN para eso, pero creo que las entidades formadoras de líderes y de emprendimiento requieren una pedagogía coherente con el emprendimiento y con la innovación. Entonces mi mensaje es, si no hay una innovación pedagógica, no estamos promoviendo el emprendimiento y la innovación que necesitamos. ¿Por qué? Por la de las primeras, más de lo mismo no es suficiente, se requiere un cambio de paradigma, de pasar de una pedagogía centrada en un docente que habla todo el tiempo, que la información ya viene empaquetada de muchas formas, a un nuevo rol del docente y a un nuevo estilo de pedagogía donde se construye conocimiento en grupo. Entonces nuestros textos no son los textos tradicionales, son textos dialogantes donde sistematizamos las preguntas inteligentes que un profesor, por ejemplo, yo le diría a la Universidad del Rosario, qué chévere, lo mismo se lo diría a cualquier universidad, qué chévere, que usaran la metodología Escuela Nueva para su pedagogía a nivel universitario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ustedes están haciendo mucho más trabajo a través de preguntas orientadoras, más trabajo entre ustedes dialogando. El que quiere, otros pueden ir a distintos ritmos porque uno da más rápido o más despacio en otros. Qué interesante introducir una metodología como Escuela Nueva para promover emprendimiento, iniciativa y liderazgo, porque lo hemos visto en los niños, es decir, son niños, si se hace eso con niños más pobres de la sociedad y terminan siendo líderes que toman iniciativas y quedan por encima de los promedios nacionales y además tienen mejores convivencias. El problema del bullying, de no sé qué esas cosas no existen en Escuela Nueva, como, claro, hay problemas, pero es que se rompe el modelo convencional de educación. Entonces, yo sí estoy convencida que esto hay que llevarlo y por eso estoy trabajando con este profesor en París,
porque él quiere introducir estas metodologías en Francia, porque pues si uno va hoy en día a Singapur y a Harvard, así es como estudian, ¿no? Entonces, cuando yo dictaba clases en las universidades aquí en Colombia, la única diferencia que yo tenía, y por eso dejé de ser profesora universitaria y me puse a trabajar fue con maestros rurales, porque la única diferencia es que yo tenía la bibliografía y mis estudiantes no la tenían. Entonces, si uno les da toda la bibliografía y tienen acceso a una cantidad de cosas, cambia la manera de aprender. Entonces, yo ya me concentro en saber promover las preguntas inteligentes. Y eso es lo que empaquetamos en las guías de aprendizaje. Qué interesante hacer algo, introducir una pedagogía que promueva emprendimiento. Ese es mi mensaje, para que no salgan de ustedes aquí diciendo, solo hablo del programa de las escuelas rurales y nos muestro. No. Comenzamos en la escuela rural y lo convertimos en política nacional, que es lo que todo innovador social quiere. Pero dijimos, eso no se va a mantener con calidad, como efectivamente comenzó a pasar. Tuvimos que crear una ONG de la sociedad civil, pero el gran mensaje es, eso terminó, es el cuento de la Cenicienta. Comenzamos ahí, pero hoy en día es una pedagogía 180 grados, de las más de punta, que promueve el emprendimiento y la innovación y el liderazgo. Entonces, ese es como mi resumen de los 180 grados. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el rol del nuevo profesor? Es decir, las competencias del profesor para poder abordar una propuesta de esta naturaleza. Yo diría que el nuevo rol del docente, primero es un docente que no tiene que gastar tanto tiempo transmitiendo información, pues tiene un conocimiento en pedagogía y en sus contenidos, obviamente para ser un gran docente. Como a mí me tocó trabajar con los maestros de Putumayo y de la selva, y los más distantes, donde nosotros no podemos esperar 50 años para tener una nueva generación de docentes bien motivados, bien posicionados, bien pagados, todo eso. Entonces nosotros comenzamos a ver el rol la información ya viene empaquetada, entonces nosotros la información nuestra viene en nuestras guías de aprendizaje, que pueden ser también virtualizadas, pero hoy en día la información está cambiando muy rápidamente. Entonces concentrémonos, si yo quiero mover a mi estudiante a aprender, entonces yo tengo que ser un maestro que promueve, que cataliza, que facilita, que conozco la empatía, que conozco los problemas que mi estudiante tiene, sobre todo en la básica, ¿no es cierto? Porque son niños con mucho sufrimiento. Entonces, un maestro que motiva, que empodera, en inglés me queda más fácil decirlo, es un activator, un activador, ¿no? Un catalizador, un facilitador, una persona que está generando retos, que está generando nuevas preguntas, tiene más tiempo para llevar a los estudiantes a otro nivel. Entonces tiene mucho que ver también con esa parte de comunicación, de afecto, de empatía, sobre todo en la básica, donde los niños necesitan modelos de roles de afecto. No hablemos de la primaria, lo que hemos vivido en Soacha, en Altos de Cazucá, niños que no tienen familia, niños que andan solos, no hablemos de los problemas que creo que son los problemas de fondo hoy en día que Colombia está viviendo. Pero si tenemos un maestro en la primaria con más afecto, con más empatía, que es ponerse en el zapato del otro, entender, con más capacidad. Obviamente sé como en Escuela Nueva los niños están trabajando con sus guías de aprendizaje, que son las preguntas inteligentes. Poderamos al estudiante, el estudiante obligó al maestro a cambiar, lo jaló, porque todo el mundo llega al docente y el pobre docente de ahí para abajo, hombre, ¿a qué horas planifica para cambiar? Ni en el colegio de estrato 8 ni en la Universidad de Harvard tienen tiempo todos los días los docentes para planear una clase maravillosa. Entonces la guía de aprendizaje sistematiza la clase que ya viene dando el profesor, pero con las preguntas dirigidas al estudiante. Entonces me obliga a cambiar el rol para ser una persona que pone nuevos retos, que está facilitando, que está motivando, no solamente transmitiendo información, porque la información ya viene en los computadores más rápidamente. Entonces yo pongo un ejemplo que a veces me sirve para que la gente entienda un poco el por qué hay que renovar todo esto en el sector educativo. Comparemos con el sector salud, que es tan distinto y tan concreto. Si yo traigo un médico de hace 100 años hoy, y que estaba en un hospital hace 100 años y lo meto en un hospital hoy en día, ese médico está loco porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. Si yo traigo del sector educativo un docente de hace 100 años y lo meto en un aula de clase hoy en día, incluyendo en Europa y en Estados Unidos, no está tan perdido porque todo ha cambiado, menos la manera de aprender. Entonces, mi mensaje es ese. Nosotros fueron tantas las necesidades que nos obligó
a entrar a una pedagogía de punta, a renovar las prácticas pedagógicas. Entonces, un docente que tiene más tiempo para ir con los más despaciosos, que tiene más tiempo para asumir riesgos, para empoderar a sus estudiantes, para orientarlos, para apoyarlos, no necesariamente, y que obviamente tiene que tener dominio de su conocimiento, de su contenido, pero de su pedagogía. Entonces, nos ha tocado compensar esa parte de contenido y pedagogía en los docentes con el material que viene apoyando al docente en el caso de las escuelas rurales. Pero ese es el rol que hoy en día están asumiendo los profesores en Harvard y en Singapur. Ustedes van a un aula de Harvard o de Singapur y están como los niños de escuela nueva. Unos trabajando individualmente, otros en pareja. Las clases ya, las conferencias magistrales tienen que ser buenísimas para que uno se aguante ya la clase magistral. Tiene que ser muy buena y con un profesor muy retador, además que sepa comunicarse muy bien. No todos tienen esa habilidad. No sé si te contesté. Perfecto. Buenos días, Vicky. ¿Cómo te encuentras? Mira, quisiera retomar un poco lo que tú hablas acerca de la deserción estudiantil. Es un flagelo que se está viviendo a nivel universitario, además muy fuerte. Con todas las capacidades que mencionaste respecto al rol que debe tener un profesor, ¿ustedes tienen estudios comprobados de que el modelo de escuela nueva, escuela activa, disminuiría esa deserción estudiantil? Por lo menos sí, en las zonas rurales ha habido todas las evaluaciones del mundo demostrando que cuando se hizo esto bien, bajó deserción y repitencia. Entonces, por eso se tomó como política nacional. Bien, y si eso es así, ¿qué crees tú que hace falta dentro del modelo educativo, educación superior, para empezar a implementar un modelo y dejar de perder esos futuros profesionales que van a hacer el cambio en el país? Claro, pues hay tantos otros factores que influyen en la deserción, los económicos, los que conocemos de todo tipo, familiares, económicos. Pero yo creo que si también introducimos metodologías nuevas, sobre todo los jóvenes hoy en día, también con el tema digital ya a nivel de la universidad y de la secundaria. Entonces, si introducimos nuevas pedagogías, nuevas metodologías, yo creo que eso ayudaría mucho, porque también muchos se van, porque dicen, estamos pagando bien caro y para ir a hablar las mismas bobadas que hablaban siempre, eso yo ya lo encuentro en el computador. Entonces, ahí es donde viene el desafío pedagógico para poder precisamente lograr que haya más satisfacción y felicidad en parte de los estudiantes, independientemente de las razones económicas. Influye mucho. Se sientan motivados, con ganas, liderando proyectos, tomando iniciativas, ¿no? Es decir, es que si eso no se hace, pues ¿cómo estamos cultivando el emprendimiento? La pedagogía tiene que ver con el emprendimiento, es mi mensaje. Patricia. Bueno, Vicky, dos preguntas relacionadas con lo que nos planteas de innovación en pedagogía, en emprendimiento. ¿Cómo se logra esa innovación en emprendimiento? Es la primera. Y la segunda es, tú mencionabas llevar a los estudiantes a otro nivel. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede lograr llevar a un emprendedor de subsistencia o un emprendedor tradicional a un emprendimiento de alto impacto, que es una de las grandes inquietudes que hay en este momento con las personas que están haciendo emprendimiento? Son dos preguntas, innovación en emprendimiento y cómo se puede llevar a estos emprendedores a otros niveles. Emprendedores que durante años han tenido emprendimientos de subsistencia o emprendimientos tradicionales. Bueno, yo creo que es suficiente dado mis razones de carácter pedagógico de por qué se requiere una renovación pedagógica para cultivar el emprendimiento. Creo que primero la institución que creó el concepto de emprendedor social fue Ashoka, Bill Drayton, un gringo, por cierto, con unas características muy especiales, pero un visionario que creó la organización para apoyar gente que quiere cambiar algo, que quiere mejorar algo a partir de las necesidades que existen de todo tipo. Entonces, él apoya, esta organización apoya a ese emprendedor social que tiene una muy buena idea y que va en su primera etapa de querer hacerlo. Ellos apoyan al emprendedor social que va a generar una nueva idea, eso se encarga Ashoka. Luego vienen otras instituciones como el Foro Económico Mundial, la Fundación Schwab, como la Fundación Skoll, otras,
que ya buscan a esos emprendedores que ya tienen su innovación a un mayor nivel, como nos ha tocado a nosotros, porque nuestra innovación ya la llevamos más allá de Colombia, porque impactó grandes números, no se quedó solamente en un proyectico chiquito. Entonces, ahí ya vienen otras necesidades, enseñarnos a nosotros los que no sabíamos ni armar un presupuesto. Nunca me cuadraba una chequera. Ya dirigiendo, yo estudié sociología de la educación y yo sé muy bien todo eso y creo entender los sistemas educativos y creo haber tenido resultados y haber utilizado los datos científicos para la decisión política, todas esas cosas, todos esos puentes, es que el emprendedor tiene que hacer muchos puentes. Creo que se logró todo eso, pero ahí es donde vienen las necesidades para el emprendedor social, porque ustedes van a tener otras personas que van a hablar de sus empresas financieras, muy sobresalientes. Ya el mundo de la ONG le toca a uno comenzar a tener apoyos, y ahí es donde Bill Drayton de Ashoka trata de traernos a las empresas, a las organizaciones sin ánimo de lucro, pero que tampoco tengamos un peso con que hacer nada, ¿no?, a organizar nuestras organizaciones con criterio empresarial. Entonces, no sé si te estoy contando, Patricia, pero ese segundo nivel ya es la ayuda al emprendedor social, a su organización, a que dé ese paso de una ONG chiquita asistencialista que busca, no, la ONG de la monjita que está buscando la plática para siempre, para hacer, eso está bien, eso hay que hacerlo más de carácter asistencialista. A nosotros fue tal la necesidad, pues, y como que sin planearlo, que nos tocó dar el paso a la autofinanciación. Nosotros dijimos, bueno, si el Estado no ha cumplido con los materiales para las escuelas rurales de hace 20 años, pues entonces nosotros lo vamos a hacer. Y entonces ahí comenzamos a tener nuevos retos ya como organización. No sé si te estoy contestando bien, Patricia. Son desarrollados por personas, y en esto entiendo que la función es la pedagogía para facilitar que las personas puedan. ¿Qué hay de que las personas podamos realmente potencializar todo nuestro capital interior y ponerlo a favor de esos emprendimientos que estamos desarrollando en una o en otra dirección, empresarial o social? ¿Qué hay en el modelo pedagógico para trabajar en las personas? Yo creo que lo más importante del modelo pedagógico es precisamente el que tú puedas ir aprendiendo a través de la pedagogía, hombre, ¿cómo puedo yo tomar esta iniciativa? ¿Cómo trabajar en equipo? Si en el trabajo en equipo tú no puedes construir nada, pero para trabajar en equipo tengo que comunicarme efectivamente, y tengo que tener empatía, que es también desarrollar, hombre, el poder entender uno al otro. A nosotros nos han hecho un estudio de caso, también publicado en Estados Unidos, sobre transformative leadership, liderazgo transformativo, porque puede haber liderazgos al estilo cacique tradicional, de la política tradicional, ¿no? O el liderazgo, por ejemplo, a mí nos han puesto de ejemplo, yo tengo una gran satisfacción, que muchos de los maestros rurales con quien yo trabajé e inicié, hoy en día son funcionarios internacionales. Es decir, los transformamos en su liderazgo a ellos también. Entonces, el líder tiene que estar pensando es cómo ir transformando también el potencial de mi equipo como líderes, hacerlo sobresalir. Yo creo que eso es fundamental. Entonces tú dices, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues uno tiene que ser mucho más sensible, empatía, entender qué es lo que le está pasando al otro. Esos son superar esos liderazgos tradicionales, ¿no? Y yo diría que una de las cosas en el caso nuestro ha sido, estamos tan convencidos con lo que hacemos, que esto tiene una respuesta no solo para el país, sino a nivel de carácter mundial, como una solución probada para mejorar la calidad de la educación. Entonces, si uno está convencido de eso, uno seguirá toda la vida en ese cuento, que es la persistencia. Si tú no persistes, si nosotros no hubiéramos persistido como equipo, con todos los bajones que hemos tenido y todos los golpes que hemos vivido, porque las frustraciones son muchas, eso ni me pregunten de las frustraciones, pero cuando uno tiene, persistencia, paciencia, sabe trabajar en equipo, eso es fundamental. Cuando hombre, yo no puedo acabar la fundación si ahí tengo
15 personas que están haciendo esto conmigo hace 30 años y creemos en esto, entonces ahí nos sostenemos. Pero no solamente eso, sino cuando tú ves el empoderamiento de los líderes, de los muchachos y de los docentes, sí se puede. Pero no solamente sí se puede porque Vicky se emociona. No, señor, venga a Universidad de Harvard y me lo evalúa. Venga a Universidad de Stanford, venga a Universidad de Londres y me lo publica, para que me crean aquí. Entonces tú tienes que tener evidencia científica de lo que tú vas a demostrar. Y nosotros tuvimos que demostrar evidencia científica, no solamente el mejoramiento académico, lenguaje y matemáticas, sino en convivencia y diálogo. Hombre, ahí, esa es la esencia hasta de un cambio político, ¿no? Entonces, esos cambios son fundamentales, pero te estoy dando algunas características y muchísima paciencia, ¿no? Es decir, en el campo nuestro, no, las frustraciones que hemos tenido, yo me tuve que esconder de la burocracia pública. En un momento dado, me he hecho que irme a una casita Federman por allá abajo, detrás de otro proyecto, para que no me metieran mano todos los funcionarios del ministerio en un momento dado, porque comienzan a meterle mano y acaban la innovación. Entonces era protegiendo la innovación. Entonces hablábamos también de ciertas características y ciertos perfiles, también femeninos y a veces masculinos, pero es saber el trabajar en equipo, escuchar a los otros, hacer visibles a los otros. Yo hice visibles a los maestros rurales de este país cuando nadie sabía, y siguen sin saber que es una escuela rural multigrado, siendo el 60% de las escuelas rurales de este país, que son de un solo docente, entonces tienen que trabajar de otra manera, pero la palabra no se conoce en una facultad de educación porque estamos muy dedicados a la filosofía y a la poesía. Nosotros producimos mucha poesía, poca ciencia. Ese es otro resumen. Yo soy muy de la formación de tener evidencias científicas y empíricas para tomar decisiones de carácter político. Entonces, pues estas son algunas de las experiencias que he compartido con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenos días, yo quería preguntarte, en el sistema educativo tanto público como privado, uno de los grandes problemas es la gente, aquellos alumnos que son un poco más inquietos, algo más indisciplinados, y lo que sucede es que simplemente la institución no asume el reto de trabajar con este personaje, sino lo envían a otro lado. Entonces en los colegios públicos eso ha generado toda una serie de colegios que reciben todos los echados de todos los colegios, y en el sistema público igual, pero no se soluciona el problema, sino que se pasa a otra institución. A través de la escuela nueva, ¿qué sucede con estos personajes? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es el impacto que tiene escuela nueva en estos alumnos? Pues básicamente pues hay una atención más personalizada, porque el docente tiene más tiempo para dedicarse a esos niños con problemas, porque los otros ya están más autónomos y están trabajando solitos y van independientes, trabajo en equipo y independiente, siguiendo sus guías de aprendizaje. Entonces yo puedo dedicarle más a este niño problema. Pero también no es solamente yo como profesor y con mi nuevo rol y con el tiempo que tengo, teniendo una educación más personalizada, sino también la cultura del colegio. La palabra gobierno escolar, la ley de educación la sacó de Escuela Nueva. Para nosotros el gobierno escolar era el gobierno de los jóvenes y de los niños, que tienen sus comités, tienen su presidente. Lástima no mostrar al final un videíto de 2 minutos, cómo se empoderan las niñas, cómo se empodera el tema de gobernanza, de democracia, funcionan sus comités. Entonces el trabajo en grupo, la colectividad, controla mucho estos casos aislados de niños problemas. Entonces es una herramienta extraordinaria para la captación de los líderes, porque hay instrumentos específicos para promover la participación. Entonces los niños ya aprenden a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a no tener que usar la fuerza, a ser violento porque no estoy de acuerdo con usted. Entonces por eso tuvimos que publicar esa evaluación en convivencia pacífica, porque Escuela Nueva va más allá de lo académico. Y muchos de estos jóvenes o niños porque tienen problemas muy de fondo, muy de fondo. Entonces hay algo que por lo menos es una intervención que equilibra lo cognitivo y lo socioafectivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Quisiera saber, ya en cuanto a contenido, el modelo de Escuela Nueva, ¿qué papel juegan las pruebas Saber 11 en la planeación de Sí, las pruebas Saber en Colombia, pues precisamente cuando se ha implementado Escuela Nueva muy bien, se ha podido ver los aumentos
los logros académicos de los niños de escuela nueva en comparación con otras escuelas. Les di el dato de lo rural hace 10 años, que ese estudio primero que hizo la UNESCO en América Latina fue sobresaliente. Pero siguen demostrando que todos los niños que funcionan con este modelo tienen mejores resultados en las pruebas saber. Entonces el punto ahorita es ir cogiendo información reciente y ir buscando donde el modelo se implemente bien, porque no en todas partes se implementa bien. Hay regiones del país donde la fundación no ha alcanzado a llegar o ha sido más difícil, y ahí es donde ya la ONG tiene que hacer gancho con el gobierno local y convencer al gobierno local para que nos paren bolas y para que lo hagamos bien hecho. Entonces yo parte de lo que traemos es, le vamos a ayudar a aumentar sus pruebas, sus resultados en las pruebas saber. Obviamente eso implica una implementación por lo menos de un año. Uno de los problemas es la cambiadera de los maestros en lo público. Tú ya tienes a unos listos y te los cambian cada rato, porque y más con el cuento político, pues se vuelve una cambiadera en función de votos. Es difícil. Quisiera preguntarte, a ver si pudieras ampliarnos un poquito la información de módulo de emprendimiento y educación financiera. Sí, con este profesor Mark Epstein hemos desarrollado unos módulos sobre emprendimiento para jóvenes. Sería muy interesante compartirlos con ustedes y darlos a conocer luego, porque es la combinación de educación financiera, pero aprovechando la pedagogía y la metodología de escuela nueva. Entonces se combinan las dos cosas, contenido y metodología. Con el mayor gusto podemos compartir eso más adelante. Se me haría interesantísimo poderlo aplicar. Bueno, lastimosamente por tiempo, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias, Vicky, por el tiempo. En nombre de los estudiantes, especialmente del Centro de Emprendimiento y de la Escuela de Administración, gracias por compartirnos sus experiencias y creo que ha sido muy enriquecedor para todos los estudiantes. Igualmente, gracias al Consejo Estudiantil de Administración y a los estudiantes de la Cátedra de Responsabilidad Social. Gracias.